para solucionar o dejar de lado esta determinación, ahora se le llama conducto hepatobiliar. Es la nueva determinación que se tiene. Ya no se habla de colédoco ni tampoco de hepático común. Se determina todo el trayecto de la vía biliar principal como hepatobiliar. Entonces, cuando hay una inserción a alguno de los hepáticos, izquierdo o derecho, no vamos a tener colédoco, decía. O algunas veces también la inserción puede darse a nivel del páncreas, ya en la unión donde ya muy baja. Entonces ya no tenemos, o casi ya no tenemos lo que se llama el colédoco. O a veces también puede ser un cístico corto, se puede echar cuando hay localización o entrampamiento, un cálculo en el cuello, va a echarse sobre el hepático común y nos va a producir la enfermedad llamado o el síndrome de Mirici, un proceso obstructivo. Y además, algunas veces también puede dar una muesca y ahí unirse al hepático común en la parte anterior, o también de manera formar muescas que realmente pueden ser por delante y también unirse en la parte anterior. Entonces hay que tener mucha consideración esta situación, porque, por ejemplo, en este caso de que uno tiene que hacer una disección o un corte del cístico, para poder retirar la vesícula biliar puede confundir con este colédoco, con este hepato biliar, con este vía principal. Entonces estaríamos produciendo una catástrofe, ¿no? Porque estamos haciendo una iatrogenia muy considerable, lo que es seccionar lo que es el colédoco o el hepato biliar. Por eso es necesario tener mucho en cuenta las inserciones, las alteraciones que se tiene. Por eso es necesario también tener en cuenta, ver esta determinación, estos puntos críticos, tanto la localización de la arteria cística como el conducto cístico. Esto teniendo en cuenta el triángulo de Calot anterior, que ahora es el triángulo hepatobiliar, que se llama. Y esta es la que hemos dicho del triángulo de Calot, con la determinación nueva que se tiene. Bueno, en la parte superior, en la parte de fondo, existe unos conductos de Luschka, son conductos aberrantes de comunicación que se tiene con un canalículo biliar, o sea, con un conducto biliar que a veces se comunica con el que desemboca en la vesícula biliar, y cuando no se tiene en cuenta se puede cortar y nos puede producir un bilioma, una fístula biliar. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades principales que se tienen en la vesícula biliar? Esa es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, las formaciones de concreciones de cálculos. Y estos cálculos dentro de epidemiología va a darse de que tiene mayor incidencia en las mujeres, llegando de ser 3-1. La incidencia aumenta con la edad, o sea que lo que van a tener mayor cantidad de cálculos va a ser señoras que pasan de 40 años, ¿no? Y tienen una prevalencia 80%. Bueno, se ve que hay una gran diagnóstico de nuevos a nivel mundial, ¿no? Llegando hasta casi 1 millón, ¿no? 800,000. Se dice que más o menos un porcentaje de 20% de la población adulta padece de cálculos biliares, ¿no? O de colecistitis aguda, mejor dicho. Bueno, este es un nuevo estudio epidemiológico donde ya entre los hombres y las mujeres ya tratan de estar ya casi bajando de 2-1. Y la edad también está bajando, antes decía 40 años, ahora está 50 años. Y estos los cálculos, los cólicos biliares son los que va a ser la causa, primera causa de consultas de urgencias. ¿Por qué está bajando? Por la razón de que tiene que ver mucho la cuestión de la ingesta, de la dieta. Esas comidas rápidas
ingesta de los embutidos, etcétera, etcétera, se ve que hay mayor producción de sintetización de productos que van a producir estos cálculos en nuestro organismo. Porque en nuestro hospital, yo soy del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, hemos visto que los niños están haciendo problemas de pancreatitis por cálculos biliares, demostrados así. Niños, pues, están operando, están haciendo CEPRE, están haciendo colecistectomías por cálculos biliares. Yo les recomiendo que esta epidemiología está variando demasiadamente y ustedes, si no tienen temas para hacer su tesis, hagan un estudio lo que es la epidemiología de la causa de los cálculos biliares. Bueno, este es otro, mira, la presencia de los cálculos biliares se da, este es otro estudio del 10% de la población. Bueno, van a presentar síntomas leves, que no son muy graves, entre 40 a 40% de pacientes, que van a durar así, con este síntomas, 5 a 10 años. De estos van a ser colecistitis aguda, ¿no? De hasta 12%, de 3.8 a 12%. Y de hecho, cuando hay complicación hay mortalidad. La severidad también. Entonces, ya terminando lo que es la epidemiología, diremos de que todas las consultas que se hacen en emergencia, y el 32% de esos pacientes van a presentar cálculos biliares en emergencia. Todos esos pacientes que vienen con dolor abdominal, tipo cólico. De estos pacientes, 5 a 20% van a estar pues, con litiasis biliar, y estos van a desarrollar a una colecistitis aguda. O sea que regular alta es lo que hacen hasta 5, hasta 20% con una colecistitis aguda. Algunos de esos pacientes van a remitir en 4 días el dolor, pero el 25 a 30% va a requerir intervención quirúrgica. 1 a 10 a 15% van a ser una perforación, o sea, una complicación. Bueno, ¿cómo se van a formar? ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen para la formación de los cálculos? Tenemos no modificables, la edad de hecho. Sexo femenino. Bueno, parece que los latinoamericanos, los centroamericanos sí también tienen una tendencia a hacer cálculos, ¿no? Y los factores genéticos. Lo importante es tener en cuenta lo que son los factores potencialmente modificables, como es la obesidad, resistencia insulínica, diabetes mellitus, buen tratamiento, baja brusco del peso en los obesos, una vida sedentaria, embarazos frecuentes, colesterol de HL baja y el LDL alta, ¿no? Y las hiperlipidemias y la dieta, que es demasiadamente importantísimo, que hay que mejorar la dieta. Ahorita se tiene un concepto de tener una dieta natural, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que se va a producir, o mejor dicho, dónde se produce los cálculos? En la bilis, pues, ¿no? Que están compuestos por ácidos biliares y sales biliares. Y la producción de la bilis en el hígado es un promedio de 800 a 1200 centímetros cúbicos. Y estos tienen que ver de que una vez que se concentra a nivel de la vesícula biliar, tiene mayor concentración con respecto a los electrolitos de sodio, potasio, calcio, cloro, etcétera, con respecto a lo que se produce al bilis a nivel de la vía biliar principal, o sea, a nivel hepático. Bueno, el 95% de los ácidos biliares son reabsorbidos por el intestino. Esto es la función que tiene la vesícula biliar. ¿Qué es lo que hace la vesícula biliar? Almacena, regula y concentra el flujo de la bilis. Es un órgano de reservorio, hemos dicho. Y un momento dado que almacena, concentra, mediante una contracción, mediante la acción de colecistitina, va a eliminar, va a expulsar la bilis hacia el duodeno, o mediante una contracción.
y que para relajarse, después de esa contracción va a hacerse su relajación mediante la acción de la somatostatina y de los proteínas vasoactivas intestinales, ¿no? Entonces, la función principal de la vesícula es concentrar y guardar la bilis hepática y llevarlas al lunar en el momento en que se consumen los alimentos. ¿Por qué? Por la razón de que van a hidrolizar las grasas. Y no solamente eso, también tiene la función de secreción de hidrogeniones. También absorbe sodio, potasio, agua y también secreta moco. Esto es importante. Cuando se obstruye, pueden aumentar la secreción de moco, líquidos, y puede producir lo que se llama el hidrocolecisto. Entonces, ¿cómo se forman entonces los cálculos? Bueno, la litiasis biliar debe considerarse una enfermedad primariamente metabólica. Se desarrolla en al menos 3 etapas secuenciales. Tiene que haber un defecto en la secreción de los lípidos biliares, con sobresaturación de concentración, sea esto producido por el hígado o también consumido exteriormente. Esto va a determinar una solución físicamente inestable. Luego va a haber una precipitación de cristales de colesterol que van a formar un núcleo y sobre ello va a haber una agregación y crecimiento de esos cálculos. Entonces, dicho en otra manera, la formación de los cristales va a requerir la sobresaturación del colesterol por aumento, ya les dije, de síntesis y secreción. O sea, que hay una disminución de secreción. Y la nucleación acelerada de glicoproteína mucinosa vesicular. Y es necesario también que intervenga que haya una hipomotilidad de la vesícula biliar. O sea, se produce una éstasis biliar. Estos 3 secuencias es lo que van a aumentar o van a permitir la formación de los cálculos. En cuanto a los cálculos biliares, vamos a ver que hay asintomáticos y sintomáticos. Ahora los asintomáticos van a constituir de 50 a 80%. O sea que hay cálculos en la vesícula, pero no se sabe, no se da sintomatología. Van a ser síntomas digestivas, no atribuibles, lo que se llama las dispepsias. No hay una sintomatología. Pero aquellos que tienen sintomatología van a dividirse aquellos que son los que son no complicadas y complicadas. Las no complicadas son aquellos que van a estar representados por un cólico biliar simple, aquel cólico que va a durar horas y se va a ir. Mientras que las complicadas ya vamos a tener una colecistitis aguda, ¿no? Una colecistitis. Luego, también podemos dar de hecho, también cuando hay problemas de obstrucción a nivel del colédoco, vamos a tener también los cálculos, los cólicos biliares, y tenemos el colédoco litiasis, la colangitis y la pancreatitis. Esas son las complicadas que dan como consecuencia los cálculos biliares, porque los cálculos biliares pasan hacia el colédoco mediante el conducto cístico. ¿Cuánto es el diámetro, el lumen del conducto cístico? 2 milímetros. ¿Cuál es el lumen del colédoco? Es 6 milímetros máximo. Entonces, el cólico biliar, sea localizado por obstrucción a nivel del cuello de la vesícula biliar o del colédoco a nivel distal, entonces este va a ser síntoma principal de la litiasis por obstrucción. El cálculo va a obstruir a alguno de los partes críticos del sistema biliar, puede ser el nacimiento del cístico o el extremo distal del colédoco, llegar a decir. Entonces, cuando hay una obstrucción, lo que va a haber es una hipertensión brusca de la vesícula o de la vía biliar. Entonces, acá tenemos simple y complicado. Simple, aquel que se va a resolver espontáneamente, y complicado,
va a ser pues que va ya a complicarse y va a ser pues las inflamaciones que no se van a resolver, no se van a desprender donde están obstruidos. Entonces se piensa que los cólicos biliares solo aparecen después de las comidas copiosas, abundantes en grasa, ¿no? Y para ello, pues, tiene que haber un estímulo de liberación de la colecistocininas, ¿no? O colecistocininas, que tienen que ver con la contracción de la vesícula. Bueno, este cólico biliar es una crisis de dolor abdominal de más de 15 hasta 4 horas. Es la simple, ¿eh? O sea, lo que no da, no está complicado. Su localización va a ser en el hipergastio o en el hipocondrio derecho, en la parte superior de nuestro abdomen, que puede irradiarse hacia el hombro derecho, a la zona subescapular o a nuestro hombro, a la zona escapular derecha. Su intensidad va a ser al menos un ataque que debe poner al antecedente de haber sido intenso, limitante para la actividad del paciente y alguna dificultad respiratoria. En estos casos va a requerir drogas o analgésicos y van a ceder. Y generalmente se asocia a náuseas, vómitos, ¿no? Y otra característica que tiene es, que es temporal, aparece, desaparece. Esto principalmente a 1 a 3 horas después de las comidas y en las noches principalmente. ¿Y cuándo es el dolor cólico biliar complicado? Dolor cólico biliar complicado es cuando el dolor dura más de 6 horas. Ahí se aumentan ya síntomas sistémicos, síntomas generales como la fiebre. Puede haber ictericia y al examen vamos a encontrar un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Hasta inclusive podemos palpar más. Entonces el tratamiento del cólico simple, ¿en qué va a consistir? Paciente que nos viene a emergencia o a nuestro consultorio con dolor localizado en hipocondrio derecho que no dura más de 4 horas, le damos pues ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, cualquiera de eso, ¿no? Hasta algunas veces hasta meperidina podemos utilizar. Y antiespasmódicos, ¿no? Como la iosina, como también podemos darle buscapina, etcétera, ¿no? Y con eso el paciente se va. Pero estos pacientes que ceden, posteriormente pueden complicarse, y de hecho pueden dar sus complicaciones, y se tiene que programar para operar una colecistectomía. Ese es el tratamiento definitivo de los cálculos biliares. Y el cólico biliar, ya hemos dicho, que cede parcial o temporalmente o transitoriamente con analgésicos se recidiva de manera precoz, ¿no? De momento otra vez aparece. ¿Verdad que calman? Le damos en emergencia analgésico, calma un rato, pero no va a acompañarse de vómitos y escalofríos y fiebres. El dolor va a ser más prolongado ya. Y el dolor va a ocupar a todo lo que es el abdomen superior y irradiado en faja al dorso, o sea, que en la región escapular. Entonces, estamos ya, pues, un dolor cólico que constituye ya una colecistitis aguda, o sea, una inflamación a nivel de la vesícula biliar. Quiero que comprendan bien, ¿no?, lo que es el cólico biliar no complicado y complicado. Entonces, la complicada es una colecistitis aguda. ¿Y por qué se produce la colecistitis aguda? Ya dijimos, por la presencia de un cálculo, ¿no? En 90-95% de estas colecistitis son secundarias a la presencia de cálculos en la vesícula biliar. El 1% representan los tumores. Y cuando se obstruye un cálculo a nivel del cuello, porque se contrae y hay cálculo y se obstruye, va a haber pues distensión
de la vesícula porque se va a llenar de líquido, inflamación y edema. Y hay contaminación bacteriana secundaria. Por eso estamos, una colecistitis aguda, tiene que haber una contaminación bacteriana. Por lo tanto, la pared de la vesícula va a volverse gruesa y rojiza. Va a haber una hemorragia en la capa submucosa. Y como hay inflamación, va a haber líquidos que van a formarse a nivel de la vesícula, o sea que hay líquido pericolecístico. Va a haber hiperemia y necrosis en placas de la mucosa. Y isquemia y necrosis de la vesícula. Y puede producir, como hay necrosis, hay isquemia, entonces puede producirse una perforación de la vesícula biliar. Nuevamente, para comprender mejor la fisiopatología, se va a enclavamiento del cálculo a nivel del cuello, se coloca, se clava ahí un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann, este también se le llama bolsa de Hartmann, y la pared va a comenzar para extenderse, una extensión vesicular, pared vesicular hematoso, ¿no? Y de paso acá ya va a haber aumento de fluidos y ya se contamina, hay contaminación bacteriana y estamos a una colecistitis aguda. Entonces, ¿por qué se produce la colecistitis aguda? Hay una ectasia vesicular, bueno, hay una parálisis vesicular, no puede botar, no puede expulsar la bilis. Esto se da por la obstrucción del conducto cístico. Y esto va a producir una atonía prolongada y una ya por cansancio no puede contraerse. Va a haber una irritación de la mucosa y esto lo va a hacer a causa de los cristales de colesterol y los sales biliares en las lisocitinas y la isquemia de la pared vesicular. Se produce trombosis venosa e hiperextensión en el lumen, hipertensión. Estamos frente a una colecistitis ya donde hay inflamación y necrosis. Bueno, también hay colecistitis que no tienen cálculos. Esto se da en pacientes que han estado sometidos a alimentación parenteral a largo plazo. O también pacientes que han estado, que han tenido deshidratación. Bueno, clasificación de la colecistitis. Ya tenemos ya contaminación, hay obstrucción de nuestra vesícula y vamos a clasificarla. La aguda es aquella que va a durar de 24 a 48 días, con todos sus síntomas y signos claros. Subaguda, primera semana. Y pueden ceder los síntomas. Y la crónica, aquellos que duran más de meses, años, fibrosis, o hay retracción, de hecho hay deformación de la pared de la vesícula. Esto para poder ya sanear un poco más, que para primero tiene que haber una obstrucción. Para que haya una colecistitis aguda, tiene que haber una obstrucción del conducto cístico, inflamación, distensión, edema de pared y infección bacteriana igual a colecistitis aguda. Y todo lo que son resultados de lo que está a nivel de la mucosa, submucosa y la pared de la vesícula. Bueno, la sintomatología, como ya les dije, el cólico biliar, ¿no? Fiebre, anorexia, náuseas, vómitos. También es este paciente que está con colecistitis biliar, colecistitis aguda, va a sentir un dolor que no va a querer mover ni respirar porque va a haber dolor, ¿no? Y va a haber una hipersensibilidad y resistencia a nivel del hipocondrio derecho. Y el signo de Murphy. Bueno, es igual, le dijimos esto. Esto es para... ¿Por qué se produce el signo de Murphy? Es por la irritación peritoneal, visceral, parietal. Y cuando nosotros palpamos en el hipocondrio derecho, vamos a encontrar el famoso signo de Murphy.
Ahora, ¿cómo se hace, cómo se encuentra? No es solamente poner la mano en el epicondrio, en la zona subcostal derecha, sino hay que saber encontrar lo que es el signo de Murphy. Cuando el paciente tiene ese dolor, nosotros le echamos en camilla, una posición dorsal, supino dorsal, y le decimos que bote todo el aire, que bote todo el aire. Una vez que bota todo el aire, nosotros tratamos de introducir con las manos extendidas, dirigidas hacia arriba, hacia la cabeza, en la zona hipercostal, y decimos al paciente, ahora toma el aire. Entonces el paciente comienza a tomar el aire, el diafragma se aplana, el hígado baja y por ende también baja la vesícula. Y nuestros dedos van a chocar contra la vesícula que está enfermo, que está doloroso y deja respirar. Esa cesación, ese dejar respirar, es el famoso Murphy positivo. No es otra cosa. Y apréndanlo eso puede ser pregunta de examen, doctores. O sea, cuando deja de respirar, cuando nosotros hemos introducido, hemos puesto el tratado a llegar hacia la vesícula y hacemos respirar y cuando desciende chocamos con la vesícula, eso es el signo de Murphy. En cuanto laboratorialmente fue en el hemograma va a haber una leucocitosis no tan marcada, 12.000 a 15.000. Y también va a haber cierto aumento de las bilirrubinas, que no van a pasar pues, de 4 miligramos, ¿no? Por decilitro. Y también va a haber pues, elevación de la fosfatasa alcalina. De hecho, también hay elevación de amilasa, pero no tan marcada, y la elevación de las transaminas. Leucocitosis, como les dije, hay de 12.000 a 15.000. Algunas veces también sí puede haber desviación izquierda, ¿no? Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que hasta un 25% de los casos de colecistitis agudas pueden presentar ictericia durante su evolución, pero esto lo van a hacerlo más de 4 miligramos por decilitro cuando están acompañados con colelitiasis asociada, o sea, hay presencia de cálculos a nivel del colédoco. O también hay compresión del colédoco por un cálculo vesicular grande enclavada en el bacinete, o sea, en lo que nosotros decimos en el síndrome de Mirici. O también hay colastasia por endotoxinas bacterianas, ¿no? Cuando intervienen los anaerobios en la producción de la colecistitis aguda. Es importante que comprendan cuando va a aumentar, cuando sospechamos que hay más compromisos, cuando encontramos un mayor porcentaje de ictericia en los pacientes. La ictericia en sí normalmente en colecistitis aguda debe ser subclínica, no lo vamos a notar, no vamos a ver la piel en las escleras que van a estar amarillas, pero si nosotros ya vemos que están amarillas las escleras de la piel, vamos a ya pensar que pueden estar acompañándose con este colecistitis aguda con una coledocolitiasa o también con síndrome de Mirici. Bueno, una colecistitis aguda no tratada puede resolverse espontáneamente en aproximadamente el 50% de los pacientes en 7 a 10 días. Pero si no se resuelve, van a complicarse en empiema, o sea, formación de piocolecisto, o sea, que de pus dentro de la vesícula. Luego puede perforarse la vesícula. Por lo tanto, puede causar peritonitis biliar o también puede formar plastrón o absceso perivesicular. Y también, si hay cálculos grandes, puede hacer una fístula biliodigestiva, o sea, que salir el cálculo hacia el duodeno, puede ser también hacia el ilion o a la
al estómago y nos puede, cuando sale este cálculo al duodeno, o al ileum, nos va a producir un ilio biliar. ¿Qué cosa es un ilio biliar? Es una obstrucción a nivel de la válvula iliocecal, o sea, en la unión del ilium con el ciego, va a obstruir un cálculo y nos va a producir un ilio biliar. Y además también si nos va a dar como complicación también una colicistitis crónica y también cáncer vesicular a la larga. ¿Y cuáles son los exámenes de imagenología que debemos para diagnosticar nuestra colecistitis aguda? O los cálculos biliares también. El gol estándar del examen es la ecografía, porque vamos a tener hallazgos que nos van a realmente indicar que hay cálculos impactados en la bacinete vesicular. También nos va a vesícula, ¿no? Más de... el largo, como les dije, es hasta 7. De ancho es de 4. Entonces, si hay una distensión, de hecho, va a haber un aumento. Y las paredes va a haber engrosada y también puede haber un doble halo, doble pared. Y también secreciones pericolecísticas, ¿no? Colecísticas. Entonces, la ecografía abdominal es un examen de elección. Es no invasiva y es de bajo costo, está en todos los hospitales, en todas las emergencias. Y van a detectar cálculos de mayor de 5 milímetros de diámetro. Su sensibilidad y especificidad es de 95%. Tamaño permite visualizar tamaño, número de cálculos, volumen, grosor, y también nos puede determinar de que hay cálculos o pólipos biliares. Y la destinsilidad, más aún, mediante la ecografía podemos ver todavía si tiene todavía destinsibilidad en la funcionalidad de contracción de la vesícula, ¿no? Lo que, como les digo, es un gol estándar ¿no? Del examen de imagenología, la ecografía. Bueno, acá ven la pared, los cálculos, la pared engrosada, cálculos de varios tamaños. De igual manera acá, ven, son cálculos que se dejan sombra acústica y hay una distensión de la vesícula biliar. Y también podemos utilizar secundariamente lo que es la tomografía. Acá vemos la pared, ese sí tenemos todos los hallazgos tomográficos. Bueno, ¿podemos utilizar la radiografía de abdomen simple? Sí, pues podemos utilizar, nos van a determinar cálculos biliares, ¿no? Los cálculos biliares, también la vesícula biliar, la vesícula en porcelana, o sea que aquellos cálculos, aquellas vesículas que han sufrido crónicamente, que se han vuelto ya un tejido porcelanoso. Y también pues, puede dar a una neumobilia, gas a nivel de la vesícula. Normalmente no hay gas en la cavidad vesicular, ¿no? Y esto va a producirse cuando hay intervención de anaerobios. Y de paso también nos puede determinar hilio mecánico cuando hay complicaciones de hilio biliar. O sea que los niveles hidroaéreos. Bueno, en cuanto al diagnóstico y tratamiento, bueno, ya dijimos el uso de la ecografía, en laboratorial, la leucocitosis, después que llega hasta 15.000. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que utilizar hidratación, antibióticos, cubrir a anaerobios y aerobios gram negativos, gram negativos principalmente, y para ello utilizamos cefalosporina tercera generación, más metronidazol. Y también podemos utilizar aminoglucósido y metronidazol. Pero lo que es importante es la colecistectomía, el tratamiento temprana de retirar la vesícula. Estos son los criterios de Tokio para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Acá hay los signos locales de inflamación, que es signo de
signo de Murphy, después masa, dolor, pensilada cuadrante superior derecho, el signo sistémico de inflamación, fiebre, PCR, glóbulos blancos mayor de 10.000 y las imágenes de la ultrasonografía. Cuando hay dos de estos criterios, se sospecha. Cuando hay los tres ya presentes, es una colecistitis aguda. Ya, las complicaciones. Ya le dijimos que se pueden perforar, ¿no? Se perforan en sí, si hacen un piocolecisto, entonces estamos frente a una colección de pus que va a producirse por invasión y proliferación de bacterias. Entonces, aquí el dolor va a ser más intenso, la fiebre más marcada y escalofríos, y las leucocitosis van a ser mayores. Es común, se presentan por un 50% cuando no son tratados, y la mortalidad también es significativa, hasta 15%. También puede producirse gangrena de la vesícula, ¿no? Porque hay isquemia y necrosis de pared, localizado total con distensión de la vesícula por gérmenes anaerobios, como puede ser Pseudomonas, Clostridium, y de hecho también se va a perforar. Y cuando hay perforación, puede haber por aumento se produce ruptura por aumento de tamaño de la vesícula, por lo que hay isquemia y también necrosis, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando nosotros, bueno, acá cuando hay empiema vesicular o piocolecisto, ya existe pues, una colección de pus franco en la vesícula, en la cavidad vesicular. Y ahí la sintomatología, como ya le estoy repitiendo, estoy haciendo esto, va a ser bien marcado, va a llegar hasta 40, a veces hasta 40 grados, a escalofríos, leucocitosis. Y también puede causar un cuadro de dolor, tumor o fiebre, puede ser la vesícula que se le puede palpar. Bueno, estos pacientes de esto hay que tener en cuenta de que los ancianos y los diabéticos tienen tendencia a hacer este problema de piocolecisto. Y cuando se produce gangrena y perforación, es que generalmente cuando hay necrosis, ¿no? A nivel de la vesícula. En estos casos va a producirse al tercer día del cuadro o a la segunda semana del curso de la enfermedad. Como ya les dije, se ven ancianos diabéticos. Su frecuencia llega a 10%. Entonces, cuando se perfora, la vesícula se va a dar tres escenarios. Uno, de que se va a localizar, se localiza alrededor nomás y forma un absceso perivascular. O también puede ser que no se forme y tenemos lo que se llama el plastrón. Eso es lo más frecuente. Pero si toda la pus se contamina, se extravasa hacia la cavidad abdominal, entonces vamos a tener un problema de peritonitis generalizada. Entonces, ahí hay que entrar lo más antes posible la operación. Y otro evento, otro escenario es que hay un cálculo que está de larga data y orada y hace una fístula hacia el duodeno o hacia el ilio o hacia el gástrico, entonces nos da como resultado fístulas bilioentéricas. Y de paso, si es muy grande, nos puede dar un hilio biliar por obstrucción a nivel de la válvula iliocecal. Ya bueno, esto es para diferenciar lo que es el piocolecisto, que hemos dicho que es una colección de pus, mientras que el hidrocolecisto es extensión de la vesícula biliar por presencia de líquido no contaminado. Ya bueno, en el piocolecisto puede intervenir lo que es las bacterias E. coli, Klebsiella, proteos, streptococos, fecales, ¿no? Esto es ya para ver qué pasa con esto. Para ver ya de que los microorganismos que se ven en colecistitis aguda son los enterobacterias como E. coli, Klebsiella,
enterococos, bacteroides fragiles, clostridium, ¿no? Y otros que pueden ser. Hay diagnósticos diferenciales, sí, pues diagnósticos diferenciales hay, ¿no? Acá tenemos hay que hacer una diferenciación en lo que es la úlcera gástrica, de hecho ya tiene otra sintomatología diferente. La pancreatitis con apendicitis aguda, principalmente aquellos apendicitis que son ascendentes, que son retrosecales. Puede también uno hacer un diagnóstico diferencial con hepatitis, claro, de diferentes clases, ¿no? Y también algunas veces isquemia del miocardio, neumonía, pleuritis. Y a veces también esos dolores fuertes que se presentan en banda, en herpes zóster. Ahora veremos algunas palabras sobre lo que es colecistitis acalculosa, o sea que colecistitis que no tiene cálculos. Bueno, va a representar el 5% de todas las colecistitis. Se observa en pacientes críticos, principalmente. Su etiología es éstasis biliar por falta de contracción. En estos se van a dar en pacientes que están deshidratados, ¿no? Y la bilis se va a volver espesa. O hay mayor cantidad, no hay cálculos, pero hay infección bacteriana secundaria. En casos de sepsis y también hiperfusión de la mucosa de la pared. Y también les dije que también se ve en alimentación parenteral prolongada. En estos casos, bueno, clínicamente o ecográficamente vamos a ver una vesícula biliar agrandada, pared vesicular engrosada y colección de, puede haber colección líquida fuera de la vesícula, ¿no? Eso es en cuanto a el tratamiento de la colecistitis aguda litiásica, también pues la colecistectomía. Ahora hablaremos de lo que es colecistitis crónica. Esos van a ser pues esos cólicos biliares a repetición, dolor de inicio de súbito, ese episódico muy intenso, que a veces se den pues, con los analgésicos, pero esto tiene que ser a repetición. Y es un dolor que aumenta desde los primeros 30 segundos y dura 2 hasta 5 horas, ¿no? Episodios que se presentan nocturnos o después de una comida grasosa, copiosa. Se pueden acompañar con náuseas y vómitos. De hecho, hay hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Lamentable la calocitis crónica es la patología más común de la vesícula biliar. Como les dije, es causada por ataques leves repetidas de colecistitis aguda. Se caracteriza por presentar la pared engrosada de la vesícula. Se agrava con la ingesta de los alimentos grasos y también alcohol. Esto se presenta principalmente en las mujeres que tienen mayor porcentaje de cálculo, ¿no? Entonces, lo que acá se caracteriza más que todo la clínica es dolor de inicio súbito, ¿no? Y van a presentar el 2/3 de los pacientes con cálculos que tienen, no, hay que interpretar de que 2/3 de las pacientes con cálculos van a presentar colecistitis crónica. Entonces, el cólico va a ser por obstrucción desde A. Pero acá lo que nos va a diferenciar es que los valores laboratoriales, los exámenes de laboratorio, van a ser normales. No va a haber alteración, pero con exámenes de imagenología sí podemos diagnosticar la colecistitis crónica. Entonces, el diagnóstico es clínico, laboratorial va a ser normal, la ecografía sí puede. De hecho, la diagnóstico diferencial hay que hacerlo con los problemas ulcerosos gástricos, ¿no? Reflujo gastroesofágico, hernias de pared abdominal, de colon irritable, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento también acá es la colecistectomía. Hay dos maneras de hacer colecistectomía. ¿Cuándo debemos retirar la colecistectomía? Hay dos maneras. Una que es a cielo abierto y otra que es la laparoscópica.
En cielo abierto, las incisiones que se hacen, como se localiza en el hipocondrio derecho, nuestra vesícula, tenemos que hacer una incisión, una herida, una apertura de la herida que está cerca de la vesícula. Y esto es una incisión subcostal que se llama incisión de Kocher. Anteriormente también se utilizaba la paramediana superior o la mediana supraumbilical. Mientras que en las incisiones laparoscópicas pues se hacen incisiones pequeñas de 1 centímetro máximo hasta 0.5, pero por donde van a introducir nuestros trócares. Y el trócar de mayor calibre debe de estar colocado, debe ser introducido en la cicatriz umbilical. Va a depender, esto sigue la línea, esta colocación de drenes, de trócares va a seguir la línea de lo que es la región subcostal, ¿no? Porque ahí vamos a trabajar, pero van a ser con trócares, con pinzas largas que vamos a trabajar ahí en una forma virtual, en esta laparoscópica. Entonces se puede colocar hasta 4 trócares, 2 de 10 centímetros y 2 de 0.5 para desecar, y estos dos, los de mayor calibre, es para poder introducir la fibra óptica para que nos dé luz, y el otro para poder extraer la vesícula. Acá hay dos maneras de hacer. Uno que es de tipo francesa, que se hace en los dos flancos, las orificios en los dos flancos, en la cicatriz umbilical y otra en la región epigástrica. Y el cirujano se pone entre las piernas del paciente. Ese es el tipo francesa. El de tipo inglesa es aquel que se pone el cirujano en el lado derecho, y los trócares, cómo se introducen, están viendo ustedes en esta zona. Puede utilizarse muchos ya, y cuando tienen mucha práctica pueden hacer con 3 trócales. Algunas hasta con 2 dicen, pero con 3 trócales. Pero lo normal es que se hace con 4 trócales, la laparoscopía. Bueno, las ventajas que se deben tener en cuanto a la abierta y la laparoscopía, pues son bien marcadas, no más que todo en cuanto a la estética. Ya no se hace heridas grandes, ¿no? Pasan desapercibidas, heridas pequeñitas. El otro es el dolor dolor de la herida operatoria. A veces mucho dolor y el paciente a veces se presentan hilios o posoperatorios. Y también para poder ir a trabajar los descansos son menores con la laparoscopía. Pero las ventajas son grandes en cuanto a que el dolor es menos, es excelente resultado cosmético, y la reducción de la estadía es bastante. Operamos hoy día una colecistectomía laparoscópica y mañana puede estar yendo de alta. Mientras que en la abierta a veces hay que esperar 1, 2, 3 días. Las desventajas es la que tenemos que tener un equipo entrenado y también contar con todos los equipos que necesitan la laparoscopía. De hecho, también necesitamos esto, ¿no? Y el campo operatorio dicen que es mejor en abierto, pero también en la laparoscopía se ve engrandado, aumentado el espacio de las estructuras mismos hasta 10 veces. Entonces se ven mejor las imágenes. De igual manera acá, eso sí, tenemos que tener hay una curva de aprendizaje, ¿no?, de los médicos laparoscopistas. Bueno, esta es la colecistectomía que está realizándose con pinzas laparoscópicas, ¿no? Miren, acá está la fibra óptica dando una luz, pero acá parece que lo han puesto con el fin de que esto hay que primero ver los puntos críticos, ¿no? Con la pinza, un clinch, creo, están tratando de identificar lo que es el colédoco. Acá está el cístico y ya está la arteria cística. Entonces, lo que tienen que trabajar acá es en el triángulo de Calot.
Y muchas veces las iatrogenias se dan en estos casos en que se confunde el cístico con el este. Es necesario tener en definición lo que es la colecistectomía directa e indirecta. Directa es aquella que se desperitoniza desde el fondo hacia el hilio biliar, y se retira desde el fondo hacia el hilio biliar, mientras que la indirecta se hace desde el hilio hacia el fondo. Y la mixta puede ser que se comience de la parte fúndica o de la parte infundílica. Es necesario de que para hacer cualquiera de las técnicas de colecistectomía directa o indirecta hay que hacer el control de lo que es la arteria cística, el conducto cístico, o sea, ligar si es abierta con hilo, con sutura no absorbible, tanto la arteria cística como el conducto cístico, mientras que en la laparoscópica se utilizan clips de titanio o hemolocks que se colocan en esta zona y se comienza a desperitonizar hacia arriba. En la laparoscópica es lo que se hace más con las ectomías directas. Se desperitoniza y se completa la extracción hacia el mediante. Y para poder uno ver estos puntos críticos es necesario agarrar, asir con una pinza al fondo de la vesícula y jalar hacia la parte lateral y atrás para que nos presente bien esta zona crítica. Bueno, ve, la laparoscópica pues es una operación virtual, ¿no? Estos, los doctores están con la laparoscopio o con la fibra óptica después de haber hecho una neumoperitoneo, porque se tiene que poner CO2, tiene que insuflarse con CO2 a la cavidad abdominal y introducen todas las pinzas y están trabajando ya frente a un monitor de manera indirecta, de manera virtual. ¿Y cómo se retira la vesícula? Una vez que se saca la vesícula en la laparoscopía, se retira una bolsa, ¿no? Una bolsa que es resistente, se retira por la zona más grande por donde ha estado el trocar más de mayor calibre. Bueno, está ahí lo que es la colecistectomía y ahora hablaremos sobre algo sobre el cáncer biliar. Para terminar, bueno, la patología de esta enfermedad está relacionada con la inflamación crónica. ¿Y la inflamación crónica con qué se da principalmente? Con factores de riesgo, pues son los litiasis biliar principalmente, la más frecuente. Y también puede ser por esos pacientes que han sufrido pues, colestitis crónica repetición, que sus vesículas están ya aporcelonadas, tienen la forma de porcelana. Y también puede darse cánceres cuando hay una unión anómala pancreático-biliar. Y también puede darse cáncer cuando hay quiste de colédoco. Posterior vamos a hablar sobre quiste de colédoco. Y también la presencia de pólipos vesiculares adenomatosos. Por eso es necesario, cuando nosotros pedimos una ecografía y el paciente nos dice que hay pólipos, hay que hacer una colostectomía. Esto va a depender dónde está ubicado. Si está pegado hacia la pared del hígado o de repente tiene ya mayor de 4, 6 centímetros, ya hay que retirarlo ese pólipo. 6 milímetros, 6 milímetros. Y también puede presentarse en colangitis esclerosante. Y la obesidad también es otro factor para que haya cáncer de vesícula biliar. En cuanto a la epidemiología, decimos que la tasa de supervivencia de estos, una vez descubiertos, va a ser pues, a 5 años del 5%, ¿no? Bastante en casos de avanzados. Bueno, se presenta 2, 3 veces más común en mujeres. La incidencia máxima será a partir de de la séptima década de vida. Muchas veces vamos a encontrar de manera incidental, ¿no? En 1% en colecistectomías.
Factor de riesgo, ya bueno, colelitiasia dijimos. En cuanto a lo que es la clínica, vamos a ver que van a ser malestar, molestias en abdomen, todo, no tan identificado, dolor en cuadrante superior derecho, náuseas, puede dar náuseas, vómito, y puede presentar ictericia. Y lo que es importante es la pérdida de peso y la anorexia, ¿no? Y podemos también palpar masa palpable a esto. Y cuando hay metástasis, de hecho va a haber ahí así, ¿no? Esto van a representar estos cánceres van a representar 2 a 4% de todos los tumores que van a representar a la zona digestiva. La diseminación va a darse mediante la linfa, linfática, el drenaje venoso y también invasión directa hacia el hígado, ¿no? Donde se encuentra localizado, ¿no? En el segmento 4 y 5. Bueno, este ya lo dijimos. Las molestias también. De igual manera, el 80 a 90% van a ser de tipo adenocarcinomatosis. El resto va a ser de tipo papilar, tubular y también nodular. Bueno, es necesario hacer para poder determinar la conducta de tratamiento, hay que hacer la estadificación. La estadificación se hace de acuerdo al T, ¿no? Tumor o TX, tumor no posible de evaluar. T0 no hay evidencia de tumor primario. TIS, el TIS, el cáncer en sitio. En el T1 va a estar ya una invasión hasta el músculo. T2 ya tumor que invade la conectividad perimuscular, pero no más allá de la serosa. Mientras que el T3 ya sí, pues ya va a invadir más allá de la serosa. Y la extensión hepática va a ser a menos de 2 centímetros, decía. Y T4 ya hay una invasión hacia los órganos adyacentes, que puede ser estómago, duodeno o páncreas. Y también al epiplon, al conducto biliar, etc. En cuanto al N, ya saben, N0 no hay N1, es presencia de metástasis en ganglios regionales. En cuanto a M, ausencia de metástasis, M1 ya hay metástasis a distancia. Entonces, para el tratamiento tenemos que tener en cuenta los estadios 1 y 2. Estadio 0, de hecho, ya todas estas cosas, ¿no? Y para el tratamiento de tipo curativo tenemos que tener en cuenta de que no haya, pues, ningún N, ningún M. Cuando hay M o N, ya estamos frente a lo que es avanzado, que podemos ya determinar para un tratamiento paliativo, mientras que en el de 1 y 2 sí podemos hacer un tratamiento curativo, mientras que en el 3 sí podemos ampliar con ciertas ¿no? Y que el diagnóstico se hace mediante la ecografía y se complementa con la tomografía. Ya bueno, cirugía, el tratamiento en cáncer, etapas 1 y 2, colecistectomía ya bastaría, porque no hay N, no tampoco N. Etapas 4 y 2, colecistectomía más hepatectomía en cuña. Y en estos depende también si hay mayor podemos hacer lobectomía hepática derecha. También si hay compromiso de los ganglios, hay que hacer disección de ganglios, ¿no? Linfáticos regionales. Y ya si etapa diseminación hacia la cavidad abdominal de tipo paliativo. ¿Es bueno o no bueno utilizar radioterapia? Sí, pues responde en la preoperatoria. Y también dentro de la operación podemos utilizar esta cantidad de RAPs, de GIPS, de 2000 a 4000. Parece, sí, ejerce efecto paliativo. Y también posoperatoriamente prolonga la vida en los pacientes de cáncer de vesícula. Esto cuando nosotros tenemos resultados de que los márgenes de los ganglios están tomados, que son positivos, ¿no? Y que ya hay más introducción hacia el hígado.
Entonces ahí podemos hacer radioterapia. Bueno, la radioterapia paliativa hay un alivio de síntomas de un 90%. Entonces es necesario, si es utilizar la radioterapia preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. La quimio. La respuesta objetiva va a ser solamente para el 14% para 5-fluoracilo, ¿no? Y la mitomecina. Y sí se puede utilizar, pero no hay buena cantidad en cuanto al uso de quimioterapia. Y se puede utilizar también en infusión local por la arteria hepática, ¿no? El 5-fluoracilo y la mitomecina sí. Bueno, la tasa se ha visto, bueno, donde están preguntas sobre estos estudios, ¿no? O sea, con infusión local, o sea, que le podemos darle una forma de bomba directamente hacia donde se encuentran las lesiones cancerosas. Bueno, eso es todo, mis queridos alumnos. Muchas gracias. Gracias por soportarme por tanto tiempo. Llegamos a la segunda parte, que es la de preguntas. Preguntas, por favor, mis queridos alumnos. ¿No hay preguntas? ¿Han comprendido todo o no han comprendido nada? ¿No hay preguntas? Ya, entonces, muchísimas... ¿Doctor Yohandi? No, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Ya, muchas gracias entonces. Hasta mañana entonces, ¿ya? Ya, ok. Ya.